¿Cómo les va? Vamos a arrancar una nueva clase, sí, la clase 2 de la unidad uno, planificación estratégica. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando sobre la planificación. Fue una clase introductoria, pero al mismo tiempo ya empezamos a definir qué es la planificación, el rol de la planificación dentro del proceso de la gestión de las organizaciones. Inclusive pusimos a charlar un poco sobre eh, los planes de manejo, los planes operativos anuales dentro de las áreas naturales protegidas como instrumentos obviamente, de planificación estratégica. Hablamos de las características de la planificación, de que sea sistemática, que sea retroalimentada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde a la clase hoy? Que no es una clase tan extensa, que es hablar un poco de los elementos de la planificación. Obviamente que para el inicio de esta clase yo le había dejado una consigna del texto paralelo, y la idea del texto paralelo, es decir, de la lectura que ustedes hacen y que sintetizan en esos trabajos que pueden ser individuales o pueden ser en equipos. Ustedes lo que van a hacer es un resumen de los principales hallazgos de la lectura, y obviamente los ponemos un poco en comparación y charla acá en la clase. Para cada uno de estos elementos yo les dejo un foro en esta oportunidad por la clase asincrónica en el aula virtual, y obviamente en ese foro podemos eh, reflexionar un poco más sobre la lectura que tuvieron y que por ahí algún tema no fue tratado acá. Es decir, bueno, adicionalmente a lo que se vio en la clase, como grupo o como individuo, encontramos este o más cual elemento que no fue mencionado en la clase y nosotros lo consideramos relevante, o dudas o cuestiones que no fueron del todo esclarecidas, ni por la clase ni a través de la lectura. Entonces ahí ponemos un poco más de foco para poder esclarecer estos elementos. Así que obviamente este texto paralelo es un documento que ya les queda, y sumado los otros dos textos paralelos que van a ir haciendo, sería como el resumen de toda la unidad para el parcial, ¿no? Bien, vamos a comenzar la clase hoy con los elementos principales y generales que tiene la planificación, así cuando hablamos de planificación. Nosotros cuando hablamos de planificación y encontramos, digamos, la literatura, lo que plantean que dentro de una planificación estratégica nosotros tenemos estos elementos fundamentales, ¿no? A modo general. La definición del negocio, ¿sí? La definición de la misión institucional de la institución, su visión, cuáles son los valores que se comparten dentro de esa organización y que se identifica como factores críticos para tener éxito en conseguir los objetivos de la organización, y obviamente todo lo que tiene que ver con el análisis ambiental, ¿no? El análisis ambiental es un elemento bastante complejo de las organizaciones, porque es aquel que determina el percurso o la trayectoria que debe llevar adelante la planificación. Como puede verse en la imagen, la planificación no es algo que debería hacerse por una sola persona, es más bien un trabajo colaborativo que garantiza múltiples miradas, comprensiones, entendimientos de los factores que componen cada uno de estos elementos, y obviamente que puede estar sujeto a críticas, a mejoras y obviamente a la retroalimentación del día a día, ¿no? Entonces, vamos por el primer elemento, ¿no? Que sería la definición de negocio. La definición de negocio es como, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué es importante definir esto, ¿no? Porque a partir de acá vamos a intentar de entender eh, el beneficio que está esperando nuestro cliente. Y perdón porque hable de cliente en sentido general y no de usuario, y no hable de persona que interactúa con la organización, porque en la gran mayoría de la literatura, las organizaciones públicas o privadas, en definitiva, terminan tomando a esta persona que viene hacia nosotros o que nosotros buscamos o que interactúa como eh, digamos, nuestro ser, el cliente. ¿Sí? Entonces, ese cliente que puede ser externo o puede ser interno, ¿no? Entonces, esta definición va a centrarse en competencias básicas, ¿sí? En este caso, cuando hablamos del empresario, tiene que recordar que
las personas, los clientes, no compran productos o servicios, sino la solución a problemas o a beneficios que esos bienes o servicios, productos o servicios van a aportar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Una clínica de fertilización, que es un servicio, ¿no? Digamos, no busca ofrecer, lo que se pretende acá es no ofrecer un buen diagnóstico, ¿no? Sino la emoción, ¿sí? De concebir una familia, ¿no? Entonces, yo lo pongo así como una empresa y les digo a ustedes, hagan el ejercicio siempre de pensar ustedes administrando o como parte del equipo de administración o gestión de, de un área natural, como licenciados o como guardaparques. ¿Está bien? Hagan ese ejercicio en todo momento. ¿Cómo yo traslado esto a ese lugar? Entonces, por eso, porque es necesario entender el negocio, ¿no? Porque en- lo que sabemos al día de hoy es que las personas, los clientes, compran beneficios, no un producto específico o un servicio específico, compra un beneficio. ¿Por qué uno contrata Internet? ¿Porque quiero Internet o porque quiero todos los elementos que tener una buena conectividad a Internet me puede ayudar? Por eso es esencial entender lo que él quiere, lo que el cliente quiere, lo que espera, ¿no? Eh, Esto ayuda a las empresas a centrarse en el diferencial competitivo, orienta las inversiones, orienta el marketing, justamente a la formación que quieren las personas, ojo con eso, al posicionamiento estratégico, inclusive la subcontratación, quiénes son los competidores, si es que tenemos competidores, digamos, a conquistar el mercado o inclusive a pensar en crear el mercado futuro. Por eso es necesario pasar a esta segunda parte que es la misión de esta organización, ¿no? En términos generales, la misión es el papel, ¿no? El rol que juega o que desempeña la organización, su utilidad y su identidad, ¿no? Para eso uno tiene que pensar en el propósito, ¿sí? Que tiene que ser considerada la misión como una declaración que tiene que ser única, que representa la identidad total de la organización, estableciendo su propósito más amplio, ¿no? La razón de ser de la organización, es decir, determinar cuál es su actividad y por qué existe. E inclusive tienen que intentar, y esto es una frase muy cómoda, de ser inmune a los objetivos y a las estrategias establecidas, porque eso viene después. Entonces, si yo tengo como misión, que es lo que soy hoy, lo que quiero, digamos, lo que estoy intentando hacer, lo que estoy intentando conseguir y para dónde voy, ¿sí? Los objetivos tienen que responder a la misión, ¿no? Por tanto, nosotros consideramos a la misión, la invitación es a la razón de ser, a la razón de existir. Y para eso hay algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Y con qué responsabilidad social lo hace? ¿No? Entonces, por tanto, la misión es el propósito para el cual se crea esta organización y a lo que debe definirse, ¿no? Lo que debe servir. Y definirse, obviamente, en términos de satisfacción de algún tipo de necesidad del entorno externo y no en términos de la oferta de algún producto o servicio, ¿no? Eh, en vez de decir, bueno, mi misión es producir fertilizantes, por ejemplo, mi idea de visión, o sea, mi idea más amplia es mejorar la productividad agrícola. Esa es mi misión. Obviamente yo hago fertilizantes, ¿sí? Pero yo hago fertilizantes ¿para qué? Para mejorar la actividad agrícola. En vez de fabricar cosméticos, ofrezco un bienestar o una satisfacción diferente. En vez de vender libros, distribuir el conocimiento, abrir un pelotero, proporcionar felicidad. Algunos ejemplos, ¿no? Google, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Proporcionar, en el caso de Uber, un acceso a transporte fiable para todos en todas las partes. Disney, por ejemplo, ¿no? Disney Company es ser uno de los principales productores y proveedores de entretenimiento e información del mundo. De Nike, por ejemplo, aportar inspiración e innovación a todos los atletas del mundo. Si tienes cuerpo, eres un atleta, ¿no? Y así sucesivamente. En cambio, la visión es, digamos, lo que se prevé para la organización. Puede ser el sueño o el desafío estratégico que tiene la visión. Y ella tiene que ser útil para hacer que la gente o los que participan se muevan hacia ese sentido, pensar a la organización
sin los líderes que la conducen en la actualidad, sino más allá en el tiempo, inclusive para crear un nivel adecuado de compromiso con el equipo. Por ejemplo, la visión la podemos cerrar o la podemos encauzar, la podemos con algunos de estos ejemplos, ¿no? Nike plantea ser la empresa de artículos deportivos número uno del mundo. Queremos ser los number one, vamos para allá, ¿no? De Netflix, convertirse en el mejor servicio global de distribución de entretenimiento. ¿Sí? Conceder licencias de contenidos de entretenimiento del mundo, crear mercados accesibles para los cineastas y ayudar a los creadores de contenido de todo el mundo a encontrar una audiencia global, ¿no? De Fiat, estar entre los líderes del mercado y ser la referencia de excelencia en productos y servicios de automatización. Es toda una visión, ¿no? Es cómo nos vemos en el futuro, hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar, en qué nos queremos convertir, ¿no? Obviamente que la misión y la visión tienen que venir de la mano con algo que se conoce como los principios y valores de la propia organización, que es lo que va a orientar un poco a la cultura de la empresa, ¿no? Por tanto, son un conjunto de conceptos, filosofías y creencias que obviamente institucionalmente se respetan y se emplean de manera permanente, ¿no? Ellos tienen que estar por encima de siempre, ¿no? Un poquito más arriba de la cuestión cotidiana y se deben sentar un poco más en el largo plazo, ¿no? Son como unos ideales que ayudan a las generaciones actuales y a las que siguen o a los que se van a ir incorporando como guía, ¿no? Es una referencia, ¿no? Entonces, estos principios digamos, son hasta los que definen la cultura de esa organización, ¿no? Por eso se habla de que tienen que ser inolvidables, tiene, digamos, que ser detallados, pero no basta con detallarlos, sino que hay que comunicarlos de manera permanente y no solamente eh, comunicarlos, sino practicarlos. Por ejemplo, FIA dice que uno de sus principios y valores es la integridad, ¿no? Es decir, cumplir con sus compromisos con los socios, con los clientes, con proveedores en la comunidad, ¿sí? Eficiencia, digamos, trabajar con las personas y respetar el medio ambiente. Y otro de los elementos relevantes que hablamos de la planificación son los factores críticos para el éxito, ¿no? Eh, los KPS, o KSP, KPS que serían los Key Performance Success, ¿no? En inglés lo pueden encontrar en alguna literatura, ¿no? Son esos elementos, ¿sí? Que van a contribuir estos más que otros, ¿sí? Significativamente más que otros, al éxito de esa organización, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que va a medir eh, para evaluar un poco el rendimiento, acumulan información útil para poder seleccionar qué estrategias adoptar en este momento y obviamente a futuro, ¿no? Obviamente ellos se van a centrar en aquellos que son críticos para la empresa, como puede ser la calidad o la formación. Ellos son condiciones o variables que si no se van a gestionar adecuadamente pueden tener un impacto significativo, tanto positivo como negativo, eh, principalmente teniendo en cuenta su entorno operativo, ¿no? Entonces, los factores críticos de éxito son las variables que influyen directamente, tienen incidencia directa en el rendimiento de la empresa o de la organización en relación, obviamente, con sus objetivos, ¿no? Y el mantenimiento de esas ventajas competitivas que tiene la empresa, ¿no? Ellos representan todo aquello que no puede salir mal, ¿sí? Si tú, en este caso, se dependiese de un proveedor y este no nos entrega las piezas para montar el producto final a tiempo, entonces vamos a perder nuestro cliente, porque el proveedor no nos entrega la mercadería a tiempo. Eh, Pensémoslos y hagamos ese ejercicio de ver cuáles podrían ser los factores críticos de un área natural protegida, ¿no? Cualquiera que ustedes hayan visto, que visiten, etcétera, revisen algún plan de manejo que yo sé que ustedes ya tienen acceso
intenten identificar cuáles son esos factores críticos. ¿Qué puede ser un factor crítico? Por ejemplo, se me ocurre uno y ustedes pueden ir pensando otros, ¿no? La capacidad de carga, ¿no? La cantidad de turistas que ingresan por día a visitar este área protegida que pueden estar pensando. ¿Qué pasa si la capacidad de carga dice tantos turistas por día, por hora, etcétera, y permanentemente ese número eh, no es respetado hacia arriba? ¿Qué impacto puede tener? Puede ser una cuestión crítica para conseguir el éxito, en este caso sería el objetivo de conservación del área natural. Dejo esa pregunta, los provoco para que pensemos, inclusive dentro del foro, podamos responder llevando estos elementos de la cultura empresarial a la cultura de las áreas naturales protegidas. Pensemos un poco en esto y se los dejo como tarea, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los factores críticos eh, de éxito dentro de la gestión de un área natural protegida? Seguramente ustedes tienen mucho para decir, sobre todo en ese intercambio con las otras disciplinas de la carrera, ¿no? Obviamente que alguno puede ser costos, precios, plazos, calidad. Un factor crítico no podría ser los recursos humanos o la cantidad de recursos humanos abocados para el control, supervisión, educación dentro de un área natural protegida. Lo pongo, ¿no? El presupuesto, los elementos. Hay un montón de cuestiones que, digamos, que hacen crítica a conseguir dentro de un área natural protegida ese objeto de conservación, los objetivos para lograr aquello que quiso ser conservado en su momento y por eso se creó el área natural, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, un hospital, ¿no? La calidad, obviamente, la resolubilidad, la credibilidad, la gestión de los profesionales, inversión tecnológica, la formación continua, eh, entre otras políticas de salud pública, asociaciones, articular entre docencia, investigación, asistencia y asistencia, ¿sí? Eso puede ser de un hospital, ¿no? Con respecto a la tecnología, con respecto a los elementos de distribución, ¿no? Fabricación o comercialización, acá tenemos algunos elementos de ejemplo, eh, digamos, que pueden ser críticos dentro de una organización para conservar el éxito o mantenerse sin que haya un impacto negativo. Acá tenemos algunas otras asociadas al aprendizaje y al conocimiento o a la capacidad organizativa, ¿no? Algunos ejemplos de esto tienen que ver eh, con, con, con Uber y Netflix, por ejemplo, ¿no? Digamos, la tecnología es un factor crítico para Uber, ¿no? La tecnología para conectar a los conductores, para decir, la aplicación, por ejemplo, no funciona bien, la gente no te pide un Uber. Entonces, si no te pide un Uber, digamos, el modelo de negocio fracasa, ¿no? Si el precio no es competitivo con respecto al taxi común o a otras aplicaciones similares, si el precio no llega a ser competitivo, ¿qué sucede? Que, digamos, el cliente siempre está buscando calidad y precio, ¿no? Facilidad de pago, si para pagar es toda una tragedia, viste que no me toma la tarjeta A, no me toma la tarjeta B o no me toma Mercado Pago, etcétera, no considera estos elementos propios de la cultura del ambiente en que la organización está operando, en este caso Uber, entonces genera un montón de restricciones que hace que los clientes decidan no optar por esa aplicación, ¿no? Y obviamente el servicio al cliente, porque en este caso pensemos que Uber tiene dos tipos de clientes, el que conduce y el pasajero, ¿no? Entonces, si para el que conduce, para Uber, no considera que está protegido o no considera que, digamos, el retorno que tiene cada una de las carreras, uno de los viajes que da, lo que le saca a la empresa como impuesto, como tajada, lo que fuese, es muy alto. Si tiene que cumplir cierta cantidad de horas para tener ciertos premios, si, digamos, las personas que usan esa aplicación no son muchas en comparación con la otra, bueno, ahí el conductor va a preferir otra aplicación, ¿no? Lo mismo pasa con el pasajero. Y obviamente con el tema. Netflix. Pasémonos a otro servicio de tecnología, ¿no? No es la tecnología, ¿no?
La tecnología de streaming. La tecnología de streaming que es, digamos, a un precio bajo, ¿sí? Acceder a todo ese catálogo de películas, inclusive cada perfil, digamos, en dependencia de lo que consumimos, de lo que más nos gusta ver, nos va sugiriendo de alguna manera más contenido similar a nuestros gustos y preferencias. Pero, sin embargo, además de tener un bajo precio, un precio competitivo, cada vez que queremos ver una película y tenemos un internet adecuado, se demora, se corta, o nos ponen publicidades, eh, o tiene otros elementos que hace que la experiencia que tenemos con esa aplicación sea un poco tediosa porque estamos acostumbrados a que sea más rápido, a, por ejemplo, que el idioma de la película o de la serie esté en el que queremos, o el propio o en el original, pero que los subtítulos, si son en el idioma original de la película, estén disponibles en nuestro idioma y que esos subtítulos, digamos, estén bien, que no tengan falta de ortografía, que sean adecuados, que esté bien traducido. Entonces, si todas esas cosas empiezan a fallar, ¿no? Eh, digamos, empiezan a atentar directamente sobre la preferencia de los clientes o de los usuarios, y entonces eso afecta directamente su competitividad o su propio modelo de negocio. Y esto va, obviamente, a llevar que los usuarios dejen de, de usarla y prefieran otras, ¿no? Y podemos hablar un montón de rato de ejemplos de esta historia. Fíjense que de lo inicial que teníamos hasta acá, nosotros vimos estos primeros cinco, que son definir el modelo de negocio, qué es la misión, la visión, los valores y los factores críticos de suceso, ¿no? Que son, dentro de todo, elementos enunciativos que se trabajan. Muchos de ellos están en la cúspide de la pirámide jerárquica dentro de una organización, que son los que determinan muchos de estos elementos basados en su experiencia, en su cargo de gestión propiamente tal de la organización. Eh, pero todo esto no puede llevarse adelante si no se hace un análisis adecuado del ambiente. ¿Y qué es hacer un análisis adecuado del ambiente? Hacer un análisis adecuado del ambiente es analizar todas las variables, tanto del ambiente externo de la organización como del ambiente interno, que permiten, digamos, el desarrollo de esa misión, de esa visión, de conseguir identificar esos factores críticos y que estos factores críticos se puedan, digamos, analizar y obviamente hacer todo para que no impacten de manera negativa, ¿sí? Porque lo mismo que hablamos de todo de todo lo negativo, por ejemplo, en estos ejemplos de Uber y Netflix, digamos, si todas estas cosas que hablamos lo vemos desde el punto de vista positivo, entonces lo que hacemos es un realce de la preferencia de los usuarios por estos servicios. Eh, Pensémoslo también en ese sentido en el tema de las áreas naturales protegidas, ¿no? ¿Cuáles son aquellos elementos que son críticos que de gestionarse de manera adecuada hace la gestión de nuestra área y conseguir la conservación mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Vayamos pensando desde el mundo empresarial a el aterrizaje propio en las áreas naturales protegidas. Pero todo esto requiere sí o sí un análisis ambiental. Pero cuando hablo de análisis ambiental, ustedes ya saben, porque yo lo repito hasta el cansancio, no es del medio ambiente, de la cuestión climática y del impacto de los seres humanos en el clima. Y que cómo esto va a afectar, obviamente, a toda nuestra vida. No solamente de eso, ¿no? Cuando hablo de ambiente, hablo de el ambiente externo de esa organización, cuáles son las variables, los elementos, las partes interesadas, entre paréntesis, stakeholders, que es como se conocen términos en inglés y por ahí es muy común escuchar esa palabra, que están todo el tiempo interactuando como mi organización de esta manera y la organización interactuando con ellos hacia afuera, pero también el ambiente interno de la organización, que son todos los elementos que son propios de la organización que hacen
de alguna manera el funcionamiento, ¿no? Que esa misión, que esa visión, que esos valores y propósitos se consigan y obviamente que los factores que hacen crítico al éxito de la organización y que dependen de ese ambiente interno se lleven adelante de manera satisfactoria. Ese análisis ambiental es lo que vamos a trabajar en la próxima clase. Por eso decía, esta es una clase corta para cerrar los temas de la primera clase, pero ya en la próxima clase, que va a ser un poco más extensa, que va a tener también esta modalidad, ya se los había comentado, nosotros vamos a trabajar eh, en los clásicos, yo digo clásicos, ¿no? Pero son herramientas de análisis estratégico, ¿sí? Que se vienen utilizando en los últimos años a nivel empresarial y que está en la gran mayoría de la literatura de administración general, ¿no? Que es el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las 5 fuerzas de Porter, el análisis PESTEL y la matriz de la Boston Consulting Group, ¿no? Y además de eso vamos a ver algunos modelos integrados a esto, ¿no? Eh, para ello ustedes van a acceder a la lectura de esto que está acá, que tienen estos 5 papers que les dejé acá o 5 lecturas para leer y distribuírsela dentro de los grupos con estas eh, preguntas y sugerencias que les dejo. Y obviamente que lo mínimo es un PDF de entre 1500 y 2000 palabras. De ahí para adelante, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Y que sea obviamente, eh, digamos, significativo y racional, no es copiar y pegar todo lo que se encuentre en estos papers, ¿no? Lo tienen que subir al aula virtual, como lo habíamos dicho. Y ya en la próxima clase, después de la lectura y el análisis, obviamente, de estos papers, vamos a trabajar sobre estas herramientas que son propias de la planificación estratégica. Así que son las herramientas que recopilan toda esa información ambiental fuera y de adentro, que después volcada a esos documentos de planificación estratégica en el tiempo. ¿Sí? Entonces, es una semana tranquila, es una clase tranquila esta de hoy, pero la próxima clase supone un desafío aún mayor. Entonces, con tiempo los invito a organizarse, a acceder a estas lecturas. Obviamente, puede utilizar inteligencia artificial para resumir y trabajar con estos. Sí, obviamente que pueden. Es recomendable, ¿no? Tienen Notebook LM, tienen ChatGPT como herramientas para trabajar con estos documentos. Siempre y cuando teniendo en cuenta cómo trabajar con estas herramientas de inteligencia artificial, porque si le digo, hazme un resumen del paper, esa herramienta va a hacer un resumen según lo que en ese momento entienda, digas entre comillas, relevante el paper y no necesariamente, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado yo le dije a unos estudiantes para hacer una actividad de los coloquios como hacíamos hasta el año pasado, e inclusive es un paper mío, ¿no? Y los estudiantes usando inteligencia artificial en ese momento dejaron fuera, porque no se leyeron el paper y se quedaron solo con lo que le dijo la herramienta de inteligencia artificial que usaron, toda la cuestión metodológica del paper, que era el corazón del artículo y el que justificaba la toma de decisiones y los resultados. Entonces, digamos, el principal aporte a la ciencia que tenía ese trabajo eh, no fue ni siquiera mencionado en la exposición. Y eso tiene que ver justamente con este análisis superficial que se suele hacer, digo que ustedes lo hagan, que se suele hacer de las herramientas de inteligencia artificial, con las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Número uno, intento leer el paper completo, identificar cuáles podrían llegar a ser las partes que van a ser significativas y a partir de ahí construir con la inteligencia artificial un análisis estratégico
del documento. ¿Está bien? Así que les mando un saludo. Recuerden que dejo el foro para poder trabajar esas preguntas que les dejé dentro del foro. No estas que están acá, sino las que por el medio de la presentación siempre les estuve diciendo, hagamos ese ejercicio de reflexión de cómo pasar de la empresa al área natural, viéndola como una organización que también tiene clientes, que también tiene clientes internos y externos, y todo eso ahí en el foro. Así que voy a dejar un foro, cada cual sube ahí lo que quiera, abre un hilo y discute ahí todo lo que quiera y vamos intercambiando durante la semana. Les mando un fuerte abrazo y obviamente estoy a disposición si alguno quiere que tengamos alguna reunión con grupo o alguien quiere que tengamos algún encuentro sincrónico en algún momento de la semana. No les digo en este preciso momento porque cuando estoy grabando este video es durante el fin de semana, entonces aún no estoy en mi destino y la agenda, saben que uno se va acomodando también algunas cuestiones que van surgiendo. Entonces, vamos viendo el tema de la agenda durante la semana. Les mando un fuerte abrazo y el miércoles próximo les subo el próximo video para la clase número 3. ¿Entienden? Muy bien. Hasta la próxima.